práctica la promesa del Espíritu Santo. Entonces, podemos abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, y voy a hacer la introducción. En Hechos capítulo 1. La promesa del Espíritu Santo es el título de Hechos capítulo 1 y también el título de la prédica. Bueno, gente, el libro de Hechos de los Apóstoles documenta la historia de aquel explosivo inicio del día de Pentecostés hasta el encarcelamiento en Roma de su más grande misionero. Se está refiriendo al apóstol Pablo. Durante 3 décadas, la iglesia pasó de ser un pequeño grupo de creyentes reunidos en Jerusalén hasta abarcar miles de docenas de congregaciones en el mundo entero. De hecho, los apóstoles registran de que desde un grupo pequeño, cuando ellos recibieron en Pentecostés la venida del Espíritu Santo, recibieron el poder, y de ser un grupo pequeño dio inicio a la iglesia primitiva, y esa iglesia primitiva se expandió a miles y miles de docenas de congregaciones en el mundo entero. Hechos describe cómo el Espíritu Santo supervisó, controló y permitió la expansión de la iglesia. El libro de Hechos también se podría haber llamado Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Incluso hay algunos que lo citan de esa misma manera, porque lo que describe son los hechos puntuales del Espíritu Santo. Este libro enseña muchísimo sobre el Espíritu Santo. Es quien menciona más de 50 veces este libro. Cuenta y relata el libro sobre que el Espíritu Santo regenera, bautiza, llena y santifica a los creyentes. El autor del libro de Hechos es Lucas. Es el testimonio unánime de la iglesia primitiva. Dan fe a la autoría de Lucas sobre Hechos. También Lucas escribió el Evangelio de San Lucas. También dan fe los padres de la iglesia, como Orígenes, Eusebio, Jerónimo. También lo atribuyen al libro de Hechos de los Apóstoles al autor como Lucas. En la fecha estimada en que se escribe Hechos de los Apóstoles, algunos sostienen, eruditos, historiadores, sostienen que Hechos de los Apóstoles se escribió entre el año 75 más o menos después de Cristo, antes de que Pablo partiera. Otros historiadores creen que fue entre el año más o menos 80. Lo cierto y lo concreto es que no hay una fecha exacta, pero entre esas fechas le dan la autoría al libro de Hechos de los Apóstoles. Y quiero leer con ustedes, porque eso nada más estaba haciendo una introducción para irnos al mensaje en esta noche. Entonces, podemos abrir nuestras Biblias, como les decía, en Hechos capítulo 1, y voy a estar leyendo hasta el versículo 5 para empezar, ¿sí? Bueno, dice: en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles a quienes había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar, porque el propósito principal de este libro fue demostrar, Lucas quería demostrar con la autoría y también por el escrito mismo de este libro, quería demostrar la difusión del cristianismo por medio del poder del Espíritu Santo a todo el mundo. La obra de la redención de Cristo se había cumplido, porque Él había
padecido, muerto y había resucitado. Y este era un proceso en que la iglesia estaba pasando a una transición. Por un lado estaba la redención, pero no estaba todavía la obra de Cristo completa en la tierra. Estaba el ministerio terrenal de Cristo, donde terminaba un ciclo, porque Él iba a ascender a los cielos, pero empezaba otro ciclo en la iglesia. ¿Cuál era el ciclo que empezaba en la iglesia? Era la evangelización, la predicación de la palabra de Dios y también la iglesia terrenal expandiéndose al mundo entero. Entonces, el libro de Hechos narra etapas iniciales y las características de esa obra inconclusa. Por eso decía inconclusa, porque terminaba un ciclo y empezaba otro. Y se establece una ruta en que la iglesia debe de seguir hasta el final. Y ahí podemos ver hasta el final. Cuando habla de hasta el final, es hasta el último día acá en la tierra. Es importante entender de que este tiempo que estaba viviendo la iglesia, en los inicios de la iglesia, era una importante transición, como bien lo mencionaba. Durante la obra del ministerio de Jesús, era Él, Cristo, quien enseñaba, quien predicaba, quien, diríamos, discipulaba a los apóstoles. Ellos miraban, aprendían de su enseñanza, pero era el momento en que ellos tenían que poner en práctica todo lo que el maestro les había enseñado. Ellos, los apóstoles, deberían serlo ahora los responsables en enseñar a la iglesia las verdades de la fe. Lo que ocurría es que ellos humanamente no estaban listos para la tarea. Y esto ocurre con cada uno de nosotros también, los creyentes, muchas veces. Nos sentimos indignos de poder hacer un servicio o de poder tan solo invitarle quizás a un amigo, a un hermano, a una hermana, a un grupo de compañeros de trabajo, a la iglesia. Vivimos un cristianismo, como se dice, personal, pero es como que hay una cierta timidez de poder romper eso y poder invitarle a un compañero o un amigo, como decía, a la iglesia. De repente se suscitan situaciones donde decimos, bueno, este es el momento, este es el tiempo, por alguna circunstancia que por ahí podrían haber estado pasando. Entonces pasa alguna circunstancia y dice, bueno, creo que es el momento apropiado para poder invitar a la iglesia o para que poder traerla, a que pueda escuchar la palabra, a que pueda llenarse de fe. Y bueno, entonces también ellos se sentían en esa misma condición. Ellos humanamente no se sentían preparados para poder tomar tan gran responsabilidad y compromiso, porque nada más y nada menos que su maestro iba al cielo y ellos tenían que quedarse con esa responsabilidad a asumir el compromiso de continuar con la obra que Cristo ya había empezado. Era evidente que ellos mismos carecían de un entendimiento y de un poder. Sin embargo, las últimas palabras para ellos, antes de ascender el Señor, reitera que la promesa del Espíritu le fortalecería a los apóstoles con aquellos recursos necesarios para terminar esta obra inconclusa de su Salvador. Ellos necesitaban un correcto mensaje, ellos necesitaban la manifestación y el poder del Espíritu Santo, ellos necesitaban la misión y necesitaban el motivo. Si ustedes me preguntan en qué condiciones estaban ellos estaban sin una comprensión. Ellos habían recibido todas las enseñanzas, pero aún no habían ni comprendido. En la resurrección de Cristo, Cristo les enseñó desde el día 1 que Él iba a partir, que Él estaba en esta tierra con un propósito, que Él iba a ir a la cruz. Sin embargo, cuando se empezó a manifestar ese escenario, ¿cuál fue la reacción de los apóstoles? Ante tal situación, ellos mismos huían. Pedro les niega 3 veces, Judas les entrega y los otros apóstoles se dispersan por temor porque corrían también peligro de vida. Como ustedes sabrán, en el Antiguo Testamento, un falso profeta debería de morir apedreado. Por eso que era el mayor escándalo para un judío ser muerto en la cruz. Y diríamos, de lo que se agarraron los judíos, los maestros de la ley y también los fariseos en aquel momento fue de que Jesús se hacía llamar el Mesías. Y de hecho Él lo era.
cuando él compadece ante el sumo sacerdote, Caifás le pregunta, ¿eres tú verdaderamente el Hijo de Dios? Y responde el Señor, Cristo dice, bien tú lo has dicho. Azótenlo y crucifíquenlo. Ustedes conocen las Escrituras, conocen la historia, y ahí él va a la cruz, siendo él el Mesías, el Hijo de Dios. Él podía haber actuado de otra manera. Él podía haber dicho, Señor, envía fuego del cielo y consumile, no sabes con quién se está metiendo este que no entiende nada. Y también los discípulos en ese mismo instante. Podemos también ver el relato cuando salía de Getsemaní, Jesús amanecía, quedó orando toda la noche, pidiendo al Señor que pase esa copa, que no se haga su voluntad, sino la voluntad de Cristo, que la voluntad de su Padre, ¿verdad? Y los discípulos no pudieron permanecer despiertos. Entonces, ante esas condiciones, viene el amanecer, lo apresan a Jesús, le da a Judas el beso a Cristo y saca una espada Pedro y corta la oreja de Malco. Y le dice el Señor a Pedro que no era de esa manera. El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces le decía que no es de esa manera que se tenía que cumplir las Escrituras. Ellos no entendían, carecían completamente. Bajo estos ejemplos y también otros carecían de este momento, diríamos, en que la iglesia estaba viviendo un momento de transición, un momento demasiado importante, y ellos no estaban, diríamos, en comprensión, en el entendimiento espiritual de lo que estaba ocurriendo o pasando. Cuando se refiere el libro de los apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en los primeros versículos que habíamos citado, específicamente en el 1 y 2, cuando dice en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Lucas empieza a citar todas estas cuestiones que yo le estaba mencionando. Lucas empieza a contar todo el ministerio de Cristo. Desde que inicia el ministerio de Cristo, podés mirar también los evangelios sinópticos, también el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan, y podés mirar que los cuatro tienen una misma esencia, pero tienen una distinta óptica. La esencia, el fundamento central es lo mismo, pero las ópticas de estos hombres, quienes escribieron, es completamente distinta. Entonces Lucas empezaba a relatar sobre este acontecimiento y sobre toda la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su pasión, muerte y resurrección. Eso es lo que habla el tratado de Teófilo, o a Teófilo. En gran medida la vida terrenal y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo revelado todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que recibió arriba, hasta esa ascensión, como estamos viendo. Desde su inicio en el ministerio terrenal, su ascensión, Jesús había instruido a sus discípulos con hechos y con palabras. Y estos hechos que la Biblia misma resalta sobre los milagros, era con un motivo para los apóstoles y también con la gente que miraba o veía esos milagros de Jesús. Antes que nada se cumplían las profecías en el Antiguo Testamento, pero también era para ser fortalecidos en la fe. Así también, como vemos en los evangelios sinópticos, las parábolas deberían calificarles a ellos como esas verdades espirituales, esa enseñanza. Las parábolas son ejemplos, quizás en algunos aspectos metafóricos, para que pudiesen comprender con más facilidad el mensaje central, el evangelio de la salvación. Y justamente hablamos de Jesús. Y la enseñanza permitió también, toda esta enseñanza, formularle la teología. ¿Qué es la teología? El conocimiento de Dios. Jesús reveló todas estas verdades porque necesitaba llevar a cabo esa obra. ¿Quiénes llevarían este mensaje de Cristo al mundo? Al comienzo, como le estoy diciendo, eran los apóstoles. Pero para llevar ese mensaje, ellos deberían saber cuál era ese mensaje. ¿Me explico? Porque ellos estaban ante el maestro, recibían esa enseñanza, veían de la experiencia, veían de los milagros que él hacía y miraba también su carácter, su temperamento, cómo trataba a un pecador, a una mujer pecadora. Vemos, por ejemplo, cómo era cuestionado cuando llamaba a sus discípulos, por ejemplo, en el caso de Mateo. También cuando se junta a comer con publicanos, lo trataban de borracho, lo tildaban también de ser, diríamos, mujeriego, y la gente murmuraba, hablaba, incluso hasta atribuían los poderes
de Jesús a Belcebú, nada más y nada menos. Y eso podemos ver en cuanto a lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Pero vemos cómo él con mucha humildad y con mucha autoridad, porque a mayor humildad, mayor autoridad, vemos cómo él manejaba todas esas situaciones. Él decía en la cruz mismo: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y toda esta experiencia que le estoy relatando, sus discípulos, los apóstoles del Señor, todas estas cuestiones, ellos miraban, estaban con Él, caminaban con Él, veían todo lo que Él hacía. E incluso les entrenó el Señor Jesús a sus discípulos y le enviaba de dos en dos, de casa en casa. Estableció sus 12, pero después esos 12 fueron reproduciendo hasta 70 discípulos y iban a predicar la palabra de Dios. Y ellos venían asombrados. Ellos decían: vi a Satanás caer del cielo. Decía, imponía las manos, los enfermos eran sanados, los cojos caminaban, los ciegos veían y contaban de todas las maravillas. Pero Jesús le dijo algo: está bien, alégrense, muchachos, le decía a sus discípulos, pero alégrense y gócense aún más, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es como que siempre Jesús también daba un equilibrio, que no se guíen mucho por los milagros, ni por las sanidades, ni por todo lo que veían ellos espiritualmente. Claro que hay que gozarse, pero aún el mayor gozo, decía, que estaba porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Es muy interesante, hermano querido, porque ahí atribuye que el mayor milagro que puede recibir un creyente, un cristiano, es la salvación. Es la salvación. El mayor milagro que recibe un hombre o una mujer es nacer de nuevo. Es una obra milagrosa. Abandonar el estilo de vida pecaminoso, dejar el mundo y los placeres carnales y sujetar realmente al Espíritu. No vivir una vida perfecta, no estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Saber que obra el Espíritu de Dios en tu corazón, en tu vida, y esa obra hace de que puedas ser convencido de tus pecados, de justicia y de justicia y de pecado. Eso hace la obra del Espíritu Santo, te convence de pecado. Entonces, al vos entender de que ya no sos la misma persona, al vos entender de que ya estás dando esos pasos de fe, que estás abandonando todo lo que no proviene de Dios y todo lo que impide de que la presencia de Dios pueda fluir en tu vida, es algo glorioso, glorioso. Y me viene un ejemplo que predicaba el pastor Emilio Agüero. Él contaba, por ejemplo, que un joven se le acercó a su pastor y quería saber este joven si verdaderamente era salvo. Entonces dice que este joven le pregunta a su pastor y le dice: pastor, yo no sé si yo soy salvo, yo no sé si ya tengo la salvación, yo no sé si me llega a pasar algo, si me voy a ir al cielo. Entonces el pastor le dice: bueno, mira, comentame un poco, ¿cómo era tu vida anterior? Contame, ¿qué hacías vos antes de venir a la iglesia, antes de estar un domingo a la mañana, de venir al culto? ¿Qué hacías vos antes? No, pastor, mi vida era desordenada, era mujeriego, me daba al alcohol, ganaba ilícitamente mi dinero, malgastaba en cualquier cosa, pastor, en juego, en joda, en timba con mis amigos, todo. Entonces le dice al pastor: ¿en serio? ¿Así vos eras? Le dice: sí, así yo era, pastor, así. ¿Y qué pasó ahora tu vida? No, ahora no, pastor, estoy en este conflicto, nomás por eso vengo a hablar contigo. Bueno, yo te digo, le dice el pastor, anda a hacer todo lo que hacías antes y después venía y hablamos. Y él dice que el muchacho se asombró y le dijo: no, pastor, yo no puedo más hacer eso, no puedo volver a mi vida interior. Entonces sos salvo, le dijo. Esa es la afirmación de que sos salvo. Es muy práctico. Ese es el mayor milagro de un creyente. Entonces, ellos deberían de llevar este mensaje, y ese era el mensaje que predicar de este hombre, de las enseñanzas que habían recibido de Cristo como su Señor, como su Salvador. La oración de Pablo por los colosenses, que expresa una forma elocuente, un anhelo de que todos los creyentes tienen que ser maduros en el conocimiento, porque ellos necesitaban, para tener ese mensaje correcto, ellos necesitaban el conocimiento,
ellos necesitaban también la experiencia. El hecho de no solamente conocer, sino también obedecer y experimentar el poder mismo del conocimiento, de la obediencia. Entonces también estaba la experiencia. Entonces Pablo, de manera elocuente, también enseña esto a la iglesia de los colosenses. Y esto solamente lo voy a citar y pueden anotarlo o registrarlo en Colosenses 1, 9 al 11. Dice: por lo cual también vosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para paciencia y longanimidad. Entonces, ¿cuál era el anhelo de Pablo de orar por la iglesia? Que la iglesia pueda tener el conocimiento, y no solamente el conocimiento, aplicar en obediencia, y el resultado es la experiencia, que es el testimonio. Entonces es una importancia de preparar a estos hombres para la obra que el Señor los iba a encaminar. Estaba creando una enseñanza en ellos. ¿Saben cuál es la enseñanza que más adelante se llamó esta enseñanza? Del conocimiento, de la obediencia y de la experiencia. Era la doctrina de los apóstoles. Esto está en Hechos capítulo 2, 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una verdad organizada que estableció la iglesia, hermanos queridos. También el resultado de las apariciones, como mencionaba, fue que los apóstoles se convencieron absolutamente de la realidad de la resurrección física de su Señor. Ellos lo vieron a Cristo resucitado. Por más de que cito este ejemplo, ¿verdad?, de Tomás, primeramente ausente y después presente. ¿Y por qué lo cito así de esa manera? Porque él decía esto, que si él no veía, él no creía. Sin embargo, Jesús se presenta ante él y le dice: Tomás, mira mis manos. Tomás, mira mis llagas. Y al mirar Tomás y al acercarse, tocar, palpar, mirar a su maestro resucitado, se postra delante de él y le dice: Señor mío y Dios mío. Y el Señor hace hincapié a una palabra demasiado puntual para la iglesia de hoy, la iglesia presente de hoy. Dice: bienaventurados aquellos que creen sin haberme visto. Lo que pasa, queridos hermanos y familia, es que es cierto, nosotros nos movemos por vista. Primeramente queremos ver, y al ver creemos, ¿sí o no? Ante una situación difícil que podemos estar viviendo, queremos salir de esa situación o de ese conflicto y queremos ver ya la mano de Dios obrando. Y ya queremos ver el resultado incluso para que nosotros podamos creer. Pero ¿dónde está acá el secreto? En creer sin ver. Esto no es por vista, es por fe. Quizá nosotros acá al Señor mismo no lo estamos viendo. Quizá no está físicamente presente aquí y no podemos verlo. ¿Sí o no? No le vemos, yo no le veo. Es cierto, tampoco le puedo tocar como lo hizo Tomás. Pero sí hay una cosa, lo puedo percibir por medio de la fe. Y creo fielmente que su espíritu está en este lugar. Creo también lo que dice su palabra, que todo donde vaya el Hijo de Dios va su espíritu, donde pise la planta de sus pies, donde sus manos la coloquen. Es un acto de fe, de saber que donde vos vas, su presencia va contigo. Cuando vas a tu trabajo, cuando llegas a tu hogar, cuando llegas a tu casa, cuando le saludas a un hermano, cuando le miras los ojos a una persona, cuando tenés que compadecer o hablar. Muchas veces, y su palabra mismo dice, voy a adelantar un poquitito la prédica, que no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu hablará por ustedes. Entonces es la presencia, la manifestación misma, como yo decía, obra en cada uno de nosotros. Y su obra misma en tu desenvolvimiento, en tu fe, de la manera que te comportas, en el testimonio, en tu prudencia, en la formación de tu carácter. Ahí estás viendo la obra del Señor. Muchos se asustan de repente cuando, yo le llamo así, saltan los bichos en el carácter, por ejemplo. Por ejemplo, hay cuestiones de temperamento. Cuando uno está irritado o cuando está irritable, o cuestiones, por ejemplo, de mal humor, cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con situaciones que frustran, por ejemplo, que
no se hace las cosas como uno quiere o a la manera que uno quiere, y eso trae en mayor o menor medida cierta frustración muchas veces en nosotros. Gente, les digo en serio, agradezcanle a Dios. Tú me decís, no puede ser, pastor, ¿por qué? Porque está trabajando. Es los frutos lo que van a resaltar después en tu vida. Está trabajando con tu paciencia. Está trabajando con tu dominio propio. Está haciendo madurar los frutos del Espíritu en tu vida. Sin embargo, hay veces que de repente saltan constantemente los problemas de carácter. Porque el creyente, naturalmente, la parte moral la supera generalmente. Cuando da esos actos de fe, nace de nuevo, moralmente se siente fortalecido, ¿verdad? Entonces, vence moralmente. Pero la obra, como estamos hablando, son ciclos. Esa obra va siendo perfeccionada. Y lo último que termina en convertirse completamente en ese cambio, en esa transformación, es el carácter. Es el carácter. Y en los matrimonios incluso, cuando se casan, la pareja, no se casan solamente porque se gustan físicamente o son compatibles también en algunas cuestiones, sino se casan también con su carácter. O sea, el hombre se casa con el carácter de la mujer y la mujer se casa con el carácter en el hombre. Por eso que muchas veces es normal en las parejas los roces, porque se forma el carácter, ¿me explico? Y es una manera también de pulirnos, es normal, eso ocurre. No hay un matrimonio perfecto, siempre hay una formación. Están los roles del hombre, están los roles de las mujeres, bíblicamente están los principios. Al aplicarlos, al dejarnos formar, al aplicar también una palabra que es fundamental en la pareja, en el matrimonio, que es la abnegación, la renuncia a uno mismo, entonces vos estás entendiendo de que sos controlado por el Espíritu Santo, estás formando tu carácter, y bueno, y dejá guiarte, perdonás, te humillás, sos flexible, de repente cedes vos, de repente tu esposa, y bueno, y ahí va la formación del carácter, ¿verdad? Así también en nuestras vidas individualmente, así como el Señor trata colectivamente con nosotros, familiarmente, matrimonialmente, también trata con nosotros individualmente. Entonces, gente, no se asusten, reconozcan que al saltar está mostrando de las debilidades. Luego me dice, ¿y cómo, pastor, trato esas debilidades? Bueno, esas debilidades las entregas al Señor, arrepintiéndote, humillándote, cediendo. Es algo que si haces el 90% de la salida tenés, reconocer. Lo que más le cuesta al ser humano es reconocer que somos débiles. Al reconocer, al decir, Señor, reconozco que mi falta de carácter, actué mal de esta manera, fui muy impulsivo, traté mal, hablé de más, murmuré, chismenté. Y no es a causa de la otra persona ni nada, sino es, Señor, porque entiendo de que vos permitiste esto porque estás tratando conmigo. Sé que vas a tratar con la otra persona, pero sé que hoy el trato es conmigo. Aplico lo que dice tu palabra, renuncio a mis derechos y me crucifico, Señor. Porque eso decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y antes lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu, Señor. Y te entrego. En la carne, Señor, le quiero reventar, le quiero decir montones de cosas, quiero irme. ¿Quién se cree? Esa es nuestra carne. Pero en el Espíritu entendemos que debemos de perdonar, un acto de fe, orar por esta persona, bendecirle a esta persona y automáticamente, mis queridos hermanos, en el proceso no va a ser rápido ni tampoco algo mágico, pero sí en el proceso, por más de que te cueste, por más de que te duela, va a ir pasando hasta que vos agarres un estilo de vida y después digas, sinceramente hablando, no tengo nada, pero absolutamente nada de rencor hacia esta persona. Le perdoné completamente. Ese ya es otro nivel espiritual, porque lo que más nos cuesta a todos, yo con ustedes también, es perdonar. ¿Sí o no, hermanos? Nos cuesta, hay que ser sinceros. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. La seguridad, valentía, el Espíritu Santo les dio para predicar el Evangelio. A las mismas personas que vieron a Cristo crucificado, de hecho, no solamente Jesús se le apareció a los 12 discípulos,
sino también relata el Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que lo apareció también puntualmente a 500 personas a la vez. A Cefas, quien era Pedro, y a 500 personas a la vez. La transformación de los apóstoles, de los escépticos, temerosos y cobardes testigos poderosos y audaces, era la prueba potente de la resurrección. Ellos vieron a Cristo resucitado. Ellos vieron, lo tildaron a Jesús de forastero cuando iba camino a Emaús, hasta que en un momento parte el pan, y al partir el pan y ora Jesús, ahí ellos reconocen y ellos dicen, este es el Maestro, este es Jesús. Él decía. Entonces todas estas evidencias que ellos vieron y que palparon, contemplaron, les daba ese poder también por medio del Espíritu Santo, porque le dio una indicación de que quedasen en Jerusalén. ¿Qué iban a hacer en Jerusalén? Iban a quedar a orar hasta que venga su presencia. Si bien ellos no comprendían, porque ellos pensaban de que así como en Emaús o en la resurrección, cuando le encontró también en Jerusalén reunido a ellos y se le aparece a Tomás, ellos pensaban que iba a ser algo parecido a ese escenario o a esa escena. Sin embargo, Jesús ya no iba a venir en un cuerpo glorificado o en un cuerpo resucitado, sino Él iba a venir en espíritu. En espíritu. Y esa era la promesa. Estas revelaciones también teológicamente se conocen como la revelación general, y la revelación general es toda la creación, la naturaleza, por medio de nuestros ojos entendemos que todo es de Dios. Desde el inicio de la creación, nuestros ojos miran una revelación general a ver en cada detalle a Dios. Vemos, por ejemplo, sobre la naturaleza, vemos en el universo, constantemente vemos en todo aspecto las revelaciones generales, y la revelación especial o específica son por medio de los milagros. De la importancia primordial de la revelación de Dios, su palabra, la Biblia, la cual es también una clase de revelación específica o especial. Dios milagrosamente guió a los autores a las Escrituras para escribir correctamente su mensaje y también expandir a la humanidad, y al mismo tiempo usando estilos y las personalidades diferentes de los autores humanos. Como yo les mencionaba, óptica distinta de aquellos hombres que sus manos vieron, sus manos palparon, sus ojos vieron y también contemplaron todo lo que Jesús hizo en la tierra. Bueno, hermanos, como les decía, en el 1:4 lo envió que fueran a Jerusalén y que esperasen la promesa del Padre. Ahora, Él asciende. Este es el momento donde empieza la transición. Se termina un ciclo, empieza el otro. ¿Cuál es el ciclo que les mencionaba al inicio? Ya Cristo había cumplido en su ministerio terrenal, había acabado, había acabado un ciclo, había acabado una parte de esa obra. Todavía no estaba terminada la obra completa. Y ahí tenía que iniciar otro proceso. ¿Cuál era el otro proceso? La iglesia, la evangelización y la predicación de la palabra. Entonces, cuando asciende, leo en Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y Él les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos, y estando con ellos, con sus ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este es el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Después de recibir el mensaje y de presenciar la manifestación de Cristo resucitado, los apóstoles pudieron ser tentados en suponer que estaban listos para ministrar con su propia fuerza. Y eso es lo peligroso, queridos hermanos. Si me preguntas a mí qué puede ser lo más peligroso, pastor, en un servicio,
es no incluirle al Espíritu Santo o no atribuirle a Dios la gloria. Creer que con tu esfuerzo humano puedes lograr algo e incluso poder servir, y si lo haces, lo vas a hacer carnalmente. Y lo que vas a hacer es un servicio carnal, no espiritual. Por eso que muchas veces hay mucho cansancio, hay mucho estrés, mucha presión que no se puede administrar porque es una carga que está llevando carnalmente y no espiritualmente. El Señor dice en su palabra: venid a mí los que están cansados, los que están trabajados, que hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que depositemos en Él, que nos quitemos de esa mochila, creamos en Él y le entreguemos a Él, que Él va a hacer por cada uno de nosotros. Es un punto importante que en toda preparación y entrenamiento puede haber conocimiento, puede haber experiencia, y muchas de estas cuestiones pueden ser inútiles sin el poder apropiado del Espíritu Santo. Puede haber preparación, entrenamiento, aún conocimiento y experiencia, pero sin el poder del Espíritu Santo esto es inapropiado, inútil. El poder del Espíritu Santo tenía que acompañar a estos hombres a la verdad. Y el poder del Espíritu Santo tiene que acompañarnos hasta hoy a esa verdad. Jesús le ordenó que esperasen la promesa del Padre, la promesa reiterada durante el ministerio terrenal, que les iba a ser enviado su Espíritu. La promesa que Dios cumpliría exactamente 10 días después de Pentecostés. Cuando Él asciende, Él le dice: quédense en Pentecostés. ¿Qué iban a hacer en Pentecostés ellos? Orar y esperar la venida. Ellos pensaban carnalmente la del Maestro, pero espiritualmente era la venida del Espíritu sobre ellos, que eso se realiza en Hechos capítulo 2. Pero ¿qué ocurre? Ellos quedaban a orar, orar y orar. ¿Por cuánto tiempo, pastor? Por 10 días. Juan 14, 17, solamente anoten. Jesús le dijo a los apóstoles: el Espíritu de verdad mora en vosotros y estará con vosotros. Ellos experimentaron el poder del Espíritu para salvación y la vida, y también en ocasiones esenciales en el ministerio. La presencia, la guía, el poder del Espíritu Santo eran absolutamente esenciales para que los apóstoles fueran eficaces en continuar la obra inconclusa del Señor. Ellos ya habían experimentado la salvación, la orientación, la enseñanza, y ahora experimentar el poder milagroso del Señor. Les prometió Jesús, les dijo: recibiréis poder. Era lo que ellos necesitaban para ministrar después que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Ese poder, ¿saben cómo también se llama? Es el dunami. En la palabra griega es poder. De donde deriva la palabra castellano es dinamita. Es una dinamita. Cada creyente que tiene el Espíritu Santo tiene ese poder del Espíritu. Todos los creyentes tienen esa dinamita espiritual. Es el uso de los dones. Es el servicio, el compañerismo y el testimonio. Y como ustedes sabrán, los dones con el que el Señor reparte en su multiforme gracia es para edificación de la iglesia y también de nuestra vida espiritual. La única manera de que el hombre puede contritar el espíritu es por medio del pecado. Cuando hay un estilo de vida pecaminoso, el Señor y no se obedece al Espíritu Santo, a Dios, quien te está convenciendo de tu pecado, es donde contritas la presencia de Dios. Y vos me decís: pastor, ¿y qué ocurre? Tenemos la parábola del hijo pródigo. Salió siendo hijo, se descarrió, se fue, pero en la condición que él salió siempre fue de hijo, y cuando volvió siendo hijo. Pidió la herencia de su padre, ustedes conocen la historia, malgastó, pecó grosamente hasta que algo pasó. Volvió en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre. Eso es lo que pasa con muchos creyentes. Muchos se apartan por algún motivo, tienen el Espíritu Santo contristado en su presencia y tratan de apagar, viven quebrantados, buscando un estilo de vida de pecado y tratando de satisfacer su carne, pero ya nunca pueden ser iguales, porque el Espíritu está ahí. Entonces es el momento o el tiempo donde en algún momento, en algún quiebre, porque Dios te llama o a bendición o a trituración,
y en algún momento de quiebre total, emocional, espiritual, mental o alguna situación que hace que vuelvas en sí, decís, volveré a mi casa, volveré a mi iglesia, volveré a esa relación que tenía con mi padre. Estoy en mis pecados, necesito arrepentirme, cambiar mi vida. Solamente esa obra lo hace Dios. Porque la Biblia es clara en 1 Juan, que el que practica el pecado no ha nacido de Dios. No ha nacido de Dios. O sea, no es un nuevo nacido. Podemos caer, cierto. Podemos cometer pecado, cierto. Nos arrepentimos, volvemos a Dios, cierto. Cierto. Tenemos una vida plena, íntegra, sincera con Dios y somos débiles y vamos caminando día a día peleando la buena batalla de la fe. Dice la Biblia de que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero no puede haber una victoria sin una prueba. Entonces, vamos de prueba en prueba, de victoria en victoria. Amén, hermanos. Bueno, voy terminando. Entonces le dice, recibiréis ese poder, me seréis testigo en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y le dice, restaurad el reino de Israel, le dice sus apóstoles. Y no, lo que Jesús le dice es, en lugar de entrar en especulación a sus apóstoles sobre el tiempo de la venida del reino, deberían centrarse en su trabajo pendiente. Hay mucho que hacer, muchachos, le decía el maestro con esto. O sea, pónganse las pilas. Y le decía, todos los testigos son aquellos que ven algo y cuentan algo a otros. Y esto decía un historiador, un teólogo que estaba mirando un escrito. Dice que él presenció un crimen. Y él fue llamado a testificar en un juicio oral y público. Y esto decía él, tres aspectos me pidieron como testigo ocular de la evidencia de este crimen. Y él citaba tres aspectos, lo que vi, lo que oí, lo que sentí. Y él dice, este historiador, teólogo, nombre de Dios, recordó lo que dice 1 Juan 1:1-2, donde el apóstol Juan dice esto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos vieron, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, hemos visto y testificamos y os anunciamos. Es impresionante, mis queridos hermanos, porque ser un testigo de Cristo es simplemente alguien que cuenta la verdad. Acerca de los apóstoles, Pedro también señala, nuestros propios ojos vieron su majestad. Este fue el objetivo principal para el cual vino el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva fue tan eficaz que por medio de la predicación del Evangelio trastornó al mundo entero. Eso también cuenta Hechos capítulo 17, cuando hay un alboroto en Tesalónica, en una sinagoga judía, se va el apóstol Pablo con la unción, el poder del Espíritu, a predicar la verdad. ¿Qué estaba predicando? De Cristo. Entonces, trastornaba la mente de aquellas personas, aquellos judíos que oían este mensaje y decían, este está loco, su vida corre peligro de muerte, o está diciendo una verdad o una mentira. Y las mentes eran trastornadas, trastocadas, y el mundo recibía ese mensaje y debía de tomar una decisión. Conclusión. Como les dije, estaba a punto de ascender el Señor a fin de regresar a su propia gloria. Y fíjense, pueden abrir sus Biblias porque estamos terminando. En Juan capítulo 17, 1-5. Jesús ora por sus discípulos. Dice la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando su ojo al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes
que el mundo fuese. Él fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó sus ojos. Jesús en su glorioso cuerpo resucitado dejó este mundo por el reino de los cielos a fin de ocupar su lugar en el trono y a la diestra de Dios. Sus discípulos quedaron con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él iba. Y para mayor consternación, se pusieron junto a ellos los ángeles, descritos como varones con vestidura blanca. Y dos de ellos confirman como verídica la promesa del regreso de Cristo. Así como ellos lo vieron ascender a los cielos, así los volveremos a ver descender de los cielos. Quiero terminar con esto, hermanos. La verdad es que Cristo regresará. Y brinda un poderoso motivo que Pablo escribe. Es necesario que todos nosotros compadezcamos ante un tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los seres humanos pasaríamos ante este tribunal y seríamos juzgados. Yo me decía, pastor, vamos a ser juzgados, sí, pero nosotros tenemos una paz y también tenemos un abogado que es Jesús. Él pagó el precio en rescate de tu vida. Al ser vos puesto y al ser vos juzgado por lo que pudiste haber hecho, no vas a ser vos. No decir por qué, porque Él ya pagó tu fianza. Él ya te dio ese acceso a los cielos. Amén, hermanos. Apocalipsis 16:15 dice: y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Por qué cierro con esto? Porque cuando va a venir el ladrón no te va a avisar. El ladrón quizás viene a la noche, cuando se entera que nadie está en la casa, o cuando en un descuido. Y utiliza esta metáfora Jesús, su palabra, para advertir a nosotros los creyentes que Él vendrá de una manera inesperada. También en Mateo dice: velad y orad. También en Apocalipsis: bienaventurado aquel que vela, aquel que está expectante a que venga su Señor. Como aquellas vírgenes que estuvieron con las lámparas encendidas, y no como la insensata que dijeron: no, el novio no viene, vamos a buscar más aceite. Y cuando en ese lapso que ellos fueron, vino realmente el novio a buscar a la novia. Y eran estas vírgenes que estaban con las lámparas encendidas. También habla de guardar las ropas. Esto tiene también un significado, una metáfora. Las ropas simbolizan la transparencia. Las ropas simbolizan lo nuevo, las ropas nuevas, la que Cristo te dio, la nueva identidad. Un hombre o una mujer restaurada, sanada, con un hombre, una mujer de fe, donde la ropa sucia del mundo nos quitamos y es una ropa blanca, una ropa fina, que tiene mucha connotación espiritual, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la pureza, para que no andemos desnudos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Cosieron con las telas para taparse y cubrirse, ¿qué cosa? Su desnudez. ¿Por qué? Porque habían pecado. Por eso utiliza esta expresión Juan en Apocalipsis y esta revelación, para que no seamos avergonzados. Tengamos la ropa que Cristo nos dio, nuestra nueva identidad, nuestras ropas blancas, estar velando y orando y estar expectante. Ese es el llamado de la iglesia en estos tiempos, y el llamado que nosotros tenemos que tener como creyentes. Amén, hermanos. Puedo orar por ustedes si nos ponemos de pie. Solamente antes de terminar y de orar por ustedes, quiero hacer una consulta. ¿Quiénes o cuántos recibieron en esta noche la palabra o se sintieron identificados a algún versículo, alguna experiencia o en algo que el Señor le pudo hablar en esta noche,
solamente quiero orar por ustedes. Si pueden, ahí desde sus lugares, levantar las manos solamente. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Quiero orar por ustedes, por lo que recibieron, levantaron sus manos. Y también quiero orar por el pueblo para despedir. Y también nos van a ministrar los hermanos. Y aquellos que quieran oración también pueden pasar. Voy a estar orando por los hermanos en el nombre del Señor. Bendito Padre, oro por aquellas manos levantadas, Señor. Aquellos que han recibido en esta noche tu palabra, Señor. Quizás puede ser una palabra de confrontación o de edificación o de restauración y consolación. Yo no sé, pero en tu multiforme gracia, Señor, tú visitas cada uno de los corazones. Oro para que sea inyectada esa dosis de fe que necesitan mis hermanos y mis hermanas que han levantado las manos. También, Señor, te doy gracias por este pueblo reunido en esta noche, Señor. Te doy gracias, Señor, porque creo, Padre, de que hemos recibido ese alimento espiritual y tu palabra y la oración nunca llegan vacías, Señor. En algún momento de nuestras vidas hará un efecto de cambio, de transformación, de poder, Señor. Y creemos que el tiempo lo tienes tú, Señor. Pero al fin y al cabo, Señor, nosotros seguimos encomendados a esa misión de hablar de tu palabra, de predicar tu evangelio, de vivir obedientemente tu palabra y de experimentar por medio del testimonio. Ese es el mensaje de la iglesia, Señor, que corrió hace 2023 años, Señor, y nunca ha parado, Señor. Y oramos, Señor, por la expansión aún más de tu palabra, aquí de Más que Vencedores, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta congregación reunida. Oramos por el culto los miércoles. Bendecimos la vida del pastor Vicente Mesa, de su familia. Señor, oramos por su vida y te damos muchas gracias, Señor. Oramos para que avives también este culto de miércoles, Señor. Y que la gente que hoy recibió, Señor, de tu Espíritu y tu presencia venga inyectado, Señor, cada miércoles a recibir tu palabra, Señor. Y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Que tengan buenas noches. Y aquellos que quieran oración pueden pasar. Vamos a orar. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Es más que una canción, es más que